Después de que mis abuelos murieron en un accidente automovilístico, pensé que el dolor sería lo más difícil que tendría que cargar. Me equivoqué. 2 semanas después, en una oficina de abogados con paneles que olía a cuero viejo y polvo, su abogado leyó el testamento. Cada centavo de su fortuna de $26 millones quedó en mis manos. Las sonrisas de mi familia se transformaron en furia. Mi padre golpeó la mesa. Mi madre escupió que yo era un error. Y mi hermana exigió millones para su marca que nunca existió. Cuando me negué a entregar el dinero esa misma noche, me echaron de casa con nada más que unas cuantas cajas y el viejo Jeep que mi abuelo me había regalado. Conduje por las calles oscuras de Savannah con el corazón destrozado, solo para regresar a la casa de mis abuelos, el único lugar que alguna vez se sintió como hogar. Pero a la mañana siguiente, vinieron a desalojarme, entrando como buitres que rodean a una presa fresca, y se quedaron paralizados al ver quién estaba a mi lado. Sus rostros se convirtieron en piedra, y por primera vez, el poder ya no era suyo. Enseño arte en la escuela primaria Magnolia Grove, lo que significa que la mayoría de las mañanas comienzan con dedos pegajosos y pintura brillante. Un coro de Señor Jet, mientras robles vivos y el río Savannah aparecen en trazos temblorosos pero sinceros. Es el único lugar donde he sentido que la riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Solo con el color, el tiempo y la paciencia. Después de la escuela, pedaleo mi bicicleta por el parque Forsyth, más allá del rocío blanco de la fuente y el hilo de un saxofón que teje jazz desde un banco. Luego, a casa, a mi pequeño departamento en el distrito Starland, donde el yeso está cansado pero honesto, donde un caballete espera en la esquina y una rosa a medio terminar se inclina hacia la luz, como mi abuela me enseñó a dejar que una flor respire. Los fines de semana, antes de que todo se rompiera, solía ir a Ardsley Park y sentarme en el porche donde mi abuela Clara tejía en silencio mientras yo pintaba. Mi abuelo Theo hacía ruido en el cobertizo, enseñándome cómo sostener un clavo con el pulgar y tratar la madera como algo vivo. Las noches de verano eran pan de maíz en el horno, el ventilador haciendo tic-tac, mi pincel susurrando sobre el papel mientras se leía el periódico en voz alta con ese barítono suave que hacía que hasta las malas noticias sonaran soportables. Mis padres existían en una frecuencia distinta. Mi padre, Malcolm, siempre con traje y en otro lugar, midiendo su vida en resultados trimestrales. Mi madre, Evelyn, pulida en el circuito de caridad y en las salas correctas con la gente correcta. Su casa tenía mármol y vistas al río, pero nunca me sentí invitado a sentarme. Yo pertenecía a Ardsley, a las tablas del porche desgastadas, al frasco de agua limpia para los pinceles, al jeep que mi abuelo mantenía en marcha con paciencia y una llave de tubo. A la creencia repetida como una oración, el dinero es una herramienta, no un espejo. El día en que todo cambia, estoy inclinado sobre una mesa con alumnos de segundo grado, sacando verde del azul y el amarillo, cuando el teléfono vibra y la voz al otro lado baja a un susurro, como si fuera respeto. Un conductor ebrio tarde en la noche, una curva tomada demasiado rápido. Los dos se fueron. El aula se desdibuja, el papel se arruga. Alguien dice señor Jet y las sílabas flotan por la habitación como si pertenecieran a otro hombre. El dolor no llega como un grito, sino como un vacío. Una habitación dentro de mi pecho donde el sonido va a morir. En la Catedral de San Juan Bautista. La luz coloreada se derrama sobre un ataúd de roble y el coro cose el aire mientras los vivos lo deshacen. Mi madre se inclina hacia mi padre y cislea sobre facturas de flores. Mi hermana sostiene su teléfono en un ángulo que halaga el dolor. Mi tía practica un sollozo para la cámara más cercana. Mi padre mira su reloj como si el tiempo pudiera disculparse. Los abrazos huelen a perfume y política. Las condolencias parecen encoladas y ensayadas. En los escalones de la iglesia, Edith Parker, la vecina que me conoce desde que era el niño con las rodillas manchadas de hierba, envuelve mi mano entre las suyas y dice con sencillez: tus abuelos hicieron más de lo que nadie sabe. Ya verás. Y las palabras caen como una llave a una puerta que no sabía que existía. Después del funeral, camino solo de regreso a la tumba con una rosa del altar, me arrodillo en la suave e imposible novedad de su ausencia y coloco el tallo contra la madera.
El musgo español se levanta y se asienta con la brisa, y en él escucho a mi abuela como si se inclinara desde el porche, justo fuera de la vista. Pinta desde el corazón, no por dinero. La frase es una delgada cuerda en un pozo oscuro. Me aferro a ella. En el centro, la oficina del abogado es una casa colonial de ladrillo rojo con números de latón y una puerta que cruje como lo hace la madera vieja cuando recuerda tormentas. Dentro, las paredes son de nogal, el aire, un susurro de libro antiguo entretejido con cuero, y las sillas son lo suficientemente incómodas para recordarte que la verdad no está hecha para ser acogedora. Me siento al final de la mesa. Malcolm se pliega en un rincón como una hoja. Evelyn es una estatua en negro siena caro con volutas, como si el dolor debiera estar de moda. La tía Marisa ha elegido un vestido que fotografía su tristeza. Y el tío Paul flota en un punto medio neutral como si no pudiera permitirse elegir un bando. Leonard Sullivan se aclara la garganta y comienza con el preámbulo que usan los abogados cuando están a punto de dividir una sala en dos. Luego lee la frase, nadie lo esperaba. Todo. 8 millones en efectivo, 12 en inversiones. La casa de Arsley valorada en 5 y las acciones restantes de la empresa van a mí. El sonido que sigue no es silencio. Es una violenta reorganización del aire. Mi padre se lanza por el papel, los nudillos se ponen blancos como si la fuerza pudiera borrar palabras. La risa de mi madre es algo frágil que confunde crueldad con sofisticación. Mi hermana golpea la mesa y declara que necesita 4 millones para una marca que solo existe en su rollo de cámara. Marisa señala con un dedo pulido y me acusa de envenenar a los ancianos que amé porque la astucia es la única moneda que entiende. Sullivan levanta un pequeño control remoto, presiona play y la voz de mi abuelo llena la habitación. Gastada pero firme, familiar como una mano en mi hombro. El dinero no es para presumir. Es para construir. Jet lo entiende, hay un susurro, el suave chasquido de agujas de tejer que puedo ver sin mirar. Y mi abuela Jet es nuestro color más brillante. Me arden los ojos. Mi garganta encuentra una marea. Por un segundo, soy un niño otra vez, con pintura roja en los dedos y su paciencia calentando la tarde. Frente a mí, los ojos se endurecen. Evelyn dice, lo impugnaremos. Malcolm escupe que sus propios padres han sido engañados. Siena pone los ojos en blanco ante la palabra valores, como si fuera un accesorio barato. Sullivan no se inmuta. Expone la estructura que mis abuelos construyeron mientras nadie miraba, evaluaciones de capacidad de su médico durante el último año. Un diario de audio organizado por fechas y temas, cámaras de seguridad instaladas irónicamente por mi padre tras un susto de robo, ahora actualizadas y sincronizadas en la nube por Javier. Recibos, firmas, un rastro de papeles con su propia columna vertebral. Será muy difícil impugnarlo, dice, que es una forma educada de decir imposible. Evelyn promete llevar esto hasta el final, como si la rectitud fuera una pasarela y ella dueña de las luces. Me quedo muy quieto porque algo más está floreciendo en los bordes de mi memoria, el iPad que Clara usaba en la cocina, como me pidió que le enseñara a grabar los pasos de su gumbo para no olvidarse añadir el filtro antes o después de apagar el fuego. Como tocó el círculo rojo y dijo, mira, ahora no perderé las partes buenas. Me di cuenta de que esos archivos se convirtieron en más que recetas. Se volvieron un registro de días, una huella de voz de intención, un rastro de migas de amor lúcido. Salgo mientras la habitación aún reverbera con acusaciones, bajo las escaleras hacia el aire cálido de sabana. Y durante 1 o 2 cuadras, aún puedo oírlos ensayando sus agravios como un coro que se niega a una nueva canción. Me detengo bajo la sombra de un roble vivo, toco el cuero agrietado de la llave del jeep en mi bolsillo y escucho más allá del eco las palabras que importan. Las que tendrán que sostenerme en lo que viene. Integridad, trabajo duro, amor. Las cenas de domingo en casa de mis padres siempre habían sido un ritual, pero últimamente se sentían más como un escenario con roles asignados que como una reunión familiar. La mesa brillaba bajo el candelabro, la plata pulida atrapando la luz, y el aire llevaba el aroma del asado de Clara y su pan de maíz, cada plato cuidadosamente elegido entre los favoritos de Gideón. A su lado estaba Ivy con Finn en su regazo como una joya de la corona.
Todos se inclinaban hacia ellos como si la habitación misma se inclinara en esa dirección. Raven y Willow estaban sentadas frente a mí, con los hombros encorvados, los tenedores raspando sus platos mientras Clara les recordaba que comieran rápido y no se demoraran. Gideon comenzó su último relato, su voz cargada de orgullo. Nuestra startup acaba de cerrar otra ronda de financiación, dijo él, sonriendo como si el brillo del dinero de los inversores se derramara sobre la mesa. Ivy intervino a continuación, describiendo su proyecto de diseño, deslizando su teléfono para mostrar renders de espacios que sabía serían recibidos con aplausos. La mesa zumbaba de admiración, el aire espeso con aprobación. Aclaré mi garganta, intenté ofrecer algo mío. En mi último turno, trabajé con un equipo para salvar a una niña. Llegó sin respuesta, pero salió del hospital respirando por sí misma. Por un instante, pensé que alguien podría mirarme a los ojos. Pero el momento se disolvió. Mi historia cayó en silencio, engullida por el éxito de Gideon y el brillo de Ivy. Nadie me pidió detalles. Willow tiró de mi manga. «Papá, ¿puedo salir a patear la pelota un rato?», preguntó con voz esperanzada. Clara negó con la cabeza. «No, quédate quieta. Mira a Finn. Él está aprendiendo paciencia. Tú también deberías». Willow bajó la mirada, encogiendo los hombros, retorciendo su servilleta entre las manos. Entonces, Raven, reuniendo coraje, deslizó su cuaderno de dibujo de su regazo. Lo abrió en una página con líneas cuidadosas y sombreados en los que había trabajado toda la semana. «Abuela, mira lo que dibujé». Por un latido. Sentí hincharse el orgullo, lista para verla reconocida. Pero Clara alcanzó el cuaderno y lo cerró sin siquiera mirar. Colocó su teléfono en vertical y tocó la pantalla para mostrar otra foto de Finn. «No es el niño más perfecto», suspiró, pasando la imagen alrededor de la mesa. Mi pecho se apretó. En el refrigerador, alguna vez había pegado los brillantes dibujos de Raven, pero habían desaparecido. En su lugar, sonreían impresiones brillantes de Finn, con pequeños moños y gorros tejidos. Los ojos de Raven se encontraron con los míos, húmedos y llenos de una tristeza que los niños no deberían conocer. El silencio se rompió cuando Celeste, mi tía, habló desde su asiento en la esquina. «Clara», dijo con calma, ¿no ves que Raven tiene talento y que Willow también merece estímulo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Los tenedores se detuvieron. Por un momento, pensé que alguien estaría de acuerdo, pero Clara sonrió con frialdad y cambió el tema de vuelta a la empresa de Gideon. La conversación continuó como si Celeste nunca hubiera hablado. Después del postre, cuando los platos se apilaron, Clara me atrapó del brazo en el pasillo. «No seas tan sensible», susurró, con voz cortante y segura. «Tus hijos necesitan aprender que no siempre son el centro de atención». Me soltó como si su veredicto zanjara el asunto. Me quedé quieto, sintiendo el calor recorrer mi cuerpo, un vacío expandiéndose en mi pecho. No era un descuido, ni un accidente. Era su principio. Para ellos, el favoritismo no era un error. Era una lección. Al caminar de vuelta hacia Raven y Willow, que esperaban junto a la puerta, sentí algo cerrarse dentro de mí. La idea de irme siempre había sido una nube distante. Esa noche, comenzó a tomar forma. Septiembre trajo su propio anuncio. Gideon y Ivy llegaron a la casa una tarde, con sonrisas pulidas. Finn envuelto en una manta estampada con barquitos. Gideon se reclinó en su silla con el aire de alguien a punto de dar noticias que solo importaban para él. «El departamento en Poro District está en renovación», dijo casualmente. «Necesitaremos quedarnos aquí de 8 a 10 semanas». Clara y Vincent aceptaron sin dudar, sus cabezas asintiendo rápido, sus rostros iluminados con la idea de más tiempo con su niño dorado. Nadie preguntó qué significaría para mí o para los niños que habían vivido bajo este techo casi 2 años. Mi voz no fue buscada, mi consentimiento irrelevante. La semana siguiente, Gideon descargó cajas en la entrada, una cuna, un cambiador, los estantes de ropa de Ivy y artefactos que parpadeaban y zumbaban.
La sala se transformó en una guardería con monitores, juguetes que piaban y una televisión sintonizada con los programas favoritos de Ivy como ruido de fondo. Cada hora giraba en torno al horario de siesta de Finn. Silencio, recordaba Clara. Finn necesita descansar. Raven y Willow comenzaron a caminar de puntillas por su propia casa, susurros reemplazando risas. Una tarde, Raven apareció con una acuarela en la mano, un intento brillante de ser notada. Pero Clara la apartó. Ahora no, cariño. Estamos eligiendo una alfombra para la casa nueva de Gideon. El papel se hundió en la mano de Raven antes de que lo guardara. Willow perdió su entrenamiento de fútbol cuando Ivy la regañó por rebotar una pelota en el pasillo. ¿Quieres que se despierte gritando?, espetó a Ivy. Willow retrocedió, los hombros tensos. Más tarde, la encontré en el baño. Los ojos rojos, sus pequeños puños golpeando la pared. El sonido de sus sollozos ahogados me oprimió las costillas hasta que apenas pude respirar. Días después, abrí el refrigerador para tomar leche. Los dibujos que una vez colorearon la puerta habían desaparecido, reemplazados por el calendario de la guardería de Finn y horarios de sus comidas. Raven también lo notó. Guardó su cuaderno de dibujos bajo la cama y no volvió a dibujar por una semana. El silencio de su ausencia fue más fuerte que cualquier llanto. El aire en la casa se encogió. Las paredes se sintieron más cerca, los techos más bajos, cada rincón reclamado por la órbita de Gideon. Laurelhurst alguna vez fue un lugar seguro. Ahora era una jaula con barrotes hechos de favoritismo y reglas que solo se doblaban para un niño. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mucho después de que todos durmieran, el resplandor de mi teléfono la única luz. Mi corazón latía fuerte mientras marcaba un número, hablaba en voz baja y preguntaba por alquileres. En pocos días, firmé por un modesto departamento de 3 habitaciones en el Alberta Arts District. El contrato comenzaría el 1 de noviembre. No se lo dije a nadie, ni a Raven, ni a Willow. Fue la primera decisión que tomé en años sin la aprobación de mis padres. El primer paso que solo me pertenecía a mí. Guardé los papeles doblados en un sobremanila al fondo de mi cajón. Como un mapa secreto hacia la libertad. La casa a mi alrededor seguía encogiéndose, pero por primera vez en mucho tiempo, algo se expandía en mi interior. Ya no estaba solo soportando. Estaba planeando nuestra huida. El olor del jambalaya llenaba la casa como lo hace un recuerdo, denso, reconfortante, imposible de ignorar. Mildred revolvía la olla con la misma mano firme que había usado durante décadas, y por un momento el ruido de las cucharas contra los tazones casi disimulaba la pesadez en el ambiente. Me senté en la mesa de la cocina, rodeado de rostros que pertenecían aquí más que los de mi propia familia. Javier se recostó en su silla, con los brazos cruzados pero la mirada suave. Edith Parker tenía su tejido en el regazo, las agujas detenidas como si la historia que estaba a punto de contar importara más que la hilera de puntos. Lynn Tran estaba sentada con una carpeta sobre las rodillas, el borde del papel asomando, y a su lado, Raúl Kahn dejó sus lentes de lectura sobre la mesa como si hubiera pronunciado un veredicto. Comenzaron a hablar de mis abuelos como nadie más lo había hecho. Edith recordó el invierno en que su esposo estuvo enfermo y como un cheque discreto de Theo había cubierto los gastos del hospital. Javier habló de los conductores a quienes les habían entregado sobres en Navidad, no con bonos registrados en los libros, sino con facturas que salvaron sus hogares. Lynn mencionó una beca que había visto firmada con la letra de Clara, otorgada bajo condición de anonimato. Escuchándolos, me di cuenta de que su generosidad había sido más profunda y vasta de lo que jamás imaginé. La herencia que me dejaron no era solo dinero. Era confianza sembrada en la comunidad como semillas. Raúl deslizó una carpeta sobre la mesa. Creo que necesitas ver esto, dijo. Dentro había copias de cheques, notas garabateadas en una letra familiar y saldos que caían por debajo de la línea. El nombre de mi padre estaba en los retiros, $250,000 desviados para un barco, la firma al final, una imitación torpe. Sentí una corriente de calor recorrer mi cuerpo. Una ola de vergüenza y rabia que amenazaba con arrastrarme. Lynn colocó su carpeta a continuación.
Tus abuelos querían que Southern Star quedara en manos de alguien que escuchara, dijo con suavidad. Sabían que Malcolm no lo hacía. Dejaron una nota con mis archivos. Jet puede aprender si tiene guía. Se me cerró la garganta. Nunca me había imaginado dirigiendo la empresa. Nunca había imaginado cargar un peso tan grande. Siempre había sido un mundo de grasa y asfalto que admiraba desde lejos. La idea de que ellos me hubieran visto en él antes de que yo pudiera verme a mí mismo era aterradora. La puerta se abrió. Por un momento pensé que era otro sirviente, otro vecino. Pero entonces la reconocí. Talia Brooks, más alta ahora, con el cabello recogido y una serenidad profesional en su rostro, pero los ojos tan abiertos como cuando tenía 12 años. Sonrió, aunque le temblaban los labios. Una vez me dejaste prestar tus pinceles cuando no tenía ninguno. Si no lo hubieras hecho, habría renunciado. Me dijiste que mis manos podían crear algo hermoso. Ahora soy abogada y estoy aquí para ayudarte. Sus palabras rasgaron algo dentro de mí. Recordé a la tímida niña que se quedaba después de clase para limpiar los pinceles. Aquella que una vez confesó que sus padres no podían pagar los materiales. Le había dado un juego viejo mío y no le di mayor importancia. Ella había cargado con ese momento todos estos años. Ahora regresaba, no como una niña, sino como una aliada. Mildred se secó las manos en el delantal y la puerta se abrió de nuevo. Dos figuras entraron. El juez Ramsay, con el cabello plateado y los ojos tan penetrantes como cuando había presidido el caso que mi padre perdió años atrás, me hizo un gesto de asentimiento. Detrás de él, la sheriff Anna Torres se mantenía erguida con una serena fortaleza, el recuerdo de su propia beca, un regalo de mis abuelos, tejido en su presencia. Por primera vez desde el funeral, sentí algo más fuerte que el miedo. Miré alrededor de la mesa. Estas personas no estaban unidas a mí por la sangre, sino por elección, por lealtad, por las vidas que mis abuelos habían tocado. Hablé en voz baja, pero las palabras resonaron. La familia puede traicionarte, pero la comunidad que construyeron no lo hace. Esta casa ya no es solo un refugio. Es una fortaleza, y no estoy sola bajo su techo. La luz de la mañana se extendió sobre la mesa de roble, pálida e implacable. Mientras nos reuníamos de nuevo, el aroma del café de Mildred llenó el aire, anclándome aunque el estómago se me retorciera. Sobre la mesa había montones de papeles sujetos con clips, los bordes rizados de tanto manipularlos. Mi nombre no aparecía en ninguno de ellos, pero mi futuro estaba escrito en cada página. Raúl golpeó suavemente el primer montón. Empezó en 2016. Pequeñas cantidades al principio, pero fue creciendo. Para cuando dejó de ocultarlo, se había llevado $250,000. Su dedo aterrizó en una columna de números marcados en rojo. Tu padre desvió dinero directamente de Southern Star. Apreté las palmas contra la madera. La empresa había comenzado con un camión, un taller, un sueño sostenido por manos callosas. Mis abuelos la habían construido con sudor y dignidad. Verla reducida a números que se desangraban era una profanación. Talia abrió un sobre delgado y deslizó una hoja hacia mí. Y entonces, las palabras en la página saltaron hacia mí. La letra de mi padre. Una amenaza disfrazada de consejo. Si no me das lo que pido, lamentarás pertenecer a esta familia. La firma era suya, torcida e impaciente. Mis manos temblaban al sostenerla. Esto no era desesperación. Era control. Era una mano presionando sobre mi vida, desafiándome a desobedecerlo. Quise romper la carta en dos, pero Talia me detuvo. Guárdala. No es solo ira. Es evidencia. Lynn alcanzó su carpeta, desdobló una nota escrita años atrás. Tus abuelos consideraron nombrarte sucesora de una parte de Southern Star. Decidieron mantenerlo oculto para que Malcolm no lo sabotease. Planearon que heredaras algo más que dinero. La habitación se difuminó por un instante. Todas esas noches pintando en el jardín. Todas esas charlas sobre el dinero como herramienta, no como premio. Habían estado moldeándome, no para la comodidad, sino para la responsabilidad.
Habían visto llegar este día antes de que ocurriera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Siena iluminó la pantalla. No creas que has ganado. Nosotros también tenemos abogados. El pecho se me oprimió. La idea de enfrentarlos en los tribunales, de quedarme sola contra las voces que me habían silenciado toda la vida, me revolvió el estómago. Levanté la mirada y encontré la serena mirada de Talia. Ella negó con la cabeza. No los enfrentarás sola. Yo estaré a tu lado. Todos lo estaremos. El peso en mi pecho se aligeró. Durante años había caminado entre cenas familiares y pasillos silenciosos, sintiéndome como una invitada en mi propia sangre. Ahora, sentada aquí con vecinos y amigos, entendí que tenía algo más que lazos de sangre. Tenía aliados. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me paré frente al cuadro de rosas que aún colgaba en la sala. Las pinceladas eran mías, pero la lección era de ellos. Susurré en la quietud un juramento destinado a ambos: si me preparaste para esto, no me detendré a mitad de camino. Lo llevaré hasta el final. La luz de la lámpara acarició los bordes del marco y la casa pareció respirar a mi alrededor. Sola en la oscuridad, ya no tenía miedo. Estaba decidida. La sala de conferencias en el centro era lo suficientemente pequeña como para obligarnos a estar cerca y lo bastante iluminada para revelar cada imperfección. Un rectángulo de vidrio dividía el espacio. El zumbido de la luz fluorescente se extendía sobre la mesa y la ciudad golpeaba contra la ventana como si quisiera escuchar. Entré con Talia a mi lado, su carpeta pegada al pecho, la barbilla elevada como quien levanta una bandera al viento. Ellos ya estaban allí. Malcolm estaba sentado de lado hacia la puerta, la mandíbula tensa, las manos extendidas como si fuera dueño del mobiliario. Evelyn llevaba el triunfo como perfume, con una sonrisa leve que nunca llegaba a sus ojos. Siena deslizaba el dedo por su teléfono sin mirar, haciendo de su indiferencia un acto. Marisa cruzaba los brazos, los hombros tensos, lista para atacar. Nadie se puso de pie. Nadie pronunció mi nombre. Tomé la silla frente a ellos y sentí el frío trepar por el metal hasta mis palmas. Talia colocó un bloc legal donde ambos podíamos verlo. Podía escuchar mi propia respiración y el suave zumbido sobre nuestras cabezas. Evelyn habló primero, seca y calculada: si al menos entregas la casa, podemos considerarlo un gesto de paz. Dijo casa como algunos dicen disculpa, como si la palabra hiciera todo el trabajo. Pensé en las tablas del porche pulidas por las sandalias de Clara. El aroma de rosas cortadas en la cocina, la abolladura en la barandilla donde el anillo de Theo había golpeado durante años, y negué con la cabeza. Esa casa no es una moneda de cambio, dije. Es de ellos. Se queda conmigo. Evelyn sonrió como un maestro que tolera a un niño y escribió algo en un cuaderno que no necesitaba. Malcolm deslizó un montón de papeles hacia mí como si estuviera empujando una factura que se negaba a pagar. No estás calificado para dirigir una empresa, dijo. Yo la construí. La arruinarás en un mes. La vieja llama de vergüenza intentó surgir en esa parte de mí que deseaba la aprobación de un padre, incluso mientras él me la arrebataba. Talia se inclinó hacia adelante. Con voz serena. Southern Star no es tuya, dijo. Aquí hay transferencias y retiros. Aquí hay firmas que no coinciden. Aquí hay fechas que coinciden con compras que nunca beneficiaron a la empresa. No la construiste solo, y no la trataste como si le perteneciera a nadie más que a ti. Sus palabras desnudaron los papeles hasta que parecieron menos una evidencia y más una confesión. Por primera vez, Paul levantó la cabeza. Siempre había sobrevivido en silencio, flotando en los espacios tranquilos donde nadie le pedía que eligiera. Tal vez nos equivocamos, dijo casi para sí mismo, luego más fuerte. Tal vez nos hemos equivocado. Jet es en quien confiaban. Marisa se volvió hacia él. No te atrevas, siseó la frase, como una chispa en un polvorín. La sala se tensó. Siena finalmente levantó la vista, luego apartó la mirada. La pluma de Evelyn dejó de moverse. Malcolm apretó la lengua contra su mejilla.
Metí la mano en mi bolso y coloqué una sola carta sobre el vidrio entre nosotros. El membrete de Talia, el lenguaje preciso. Este es nuestro límite, dije. Si amenazas, si acosas, si cruzas la línea, esto va a los tribunales y a la policía. No pelearé contigo en la alfombra de una sala. Pelearé donde la verdad tenga un micrófono. Evelyn se sonrojó. Le haces esto a tus padres. La palabra padres rebotó en la sala como si pudiera magullarme hasta la retirada. Estudié mis manos. No estoy peleando con la familia, dije. Estoy cumpliendo la palabra de mis abuelos. Si los respetaras, respetarías lo que escribieron. Las sillas chirriaron, los papeles se recogieron. Rompieron filas en un revoltijo de tacones y colonia, la salida teatral, la amenaza implícita. Cuando la puerta se cerró de golpe, el sonido regresó a la sala en pedazos, el zumbido de las luces. Una sirena lejana, mi propio corazón, bajando de una carrera. Me recosté y miré al techo hasta que la cuadrícula de cuadrados fluorescentes dejó de nadar. Talia no me tocó. No era necesario. Va a suceder en la casa, dije. Ahí es donde lo intentarán. Ahí es donde los detendremos. Asintió una vez, como si acabáramos de sincronizar un reloj. El amanecer se deslizó sobre Horsley Park como una mano firme, suavizando las tejas y las hojas de magnolia, abriéndose paso a través de las ventanas delanteras hasta la larga mesa de roble donde lo habíamos dejado todo. Las carpetas estaban apiladas, etiquetadas, fotografías rectas sujetadas con clips a declaraciones juradas, líneas de tiempo trazadas en una línea que no podía malinterpretarse. Mildred se movió por la cocina con su coreografía silenciosa, colocando una bandeja de tazas, el olor del café, valiente y ordinario. Javier revisó el pequeño monitor una vez más y ajustó un cable. Lynn revisó un memorándum con los labios apretados. Como si el mero acto de leer pudiera mantener la habitación en su lugar. Raúl se sentó a la cabecera de la mesa, con los anteojos bajos sobre la nariz, un libro de números abierto en la página donde la deuda de mi padre no podía esconderse. Edith alisó su falda y juntó las manos como si estuviera de vuelta en la iglesia, esperando a que comenzara el himno. Talia se paró en el umbral con una carpeta bajo el brazo y los hombros erguidos. Cuando el juez Ramsay entró, escudriñó la habitación de un solo vistazo y asintió. La Sheriff Torras lo siguió, con la placa plana sobre su cinturón, el consuelo y la advertencia de la ley en una sola persona. Sus autos los anunciaron antes de que llamaran a la puerta. La puerta se abrió mostrando una fila de rostros ordenados por costumbre, Malcolm primero, con la mandíbula hacia adelante. Evelyn, medio paso atrás, sonriendo demasiado brillante. Siena rezagada, con su teléfono ya grabando. Marisa lo suficientemente cerca para ser vista pero no tocada. Paul flotando sin un plan. Entraron como si esperaran ocupar el espacio por la fuerza. Entonces observaron la mesa. La gente alrededor. La calma que proviene de saber que no tienes que alzar la voz para tener la razón. Algo en sus rostros se detuvo. Fue pequeño. Fue suficiente. Javier pulsó el control remoto. El televisor en el aparador parpadeó y se encendió. El primer clip mostró la entrada después del funeral. El ángulo amplio, el cuadro inmutable. Siena apareció en escena, miró por encima del hombro, abrió el cajón y tomó el anillo de Clara, el diamante atrapando un arco opaco de luz. El segundo clip mostró a Evelyn doblando una pequeña pintura dentro de una bolsa con el cuidado que nunca le dio a los dibujos de mi hija. La voz de la Sheriff Torres no se elevó. Estos son incidentes de robo, dijo. Las fechas, horas e identidades son claras. Evelyn exhaló una risa hecha de incredulidad. La pantalla de Siena se inclinó hacia abajo. Raúl se puso de pie. No necesitó aclarar su garganta. A partir del último trimestre, hay un saldo pendiente a favor de Southern Star por parte de Malcolm. Por un monto de 300,000 pesos. Aquí están los pagarés. Aquí están los estados de cuenta bancarios. Aquí están los correos electrónicos reconociendo la recepción de fondos de la empresa. Deslizó copias hacia el extremo de la mesa más cercano a ellos. Malcolm no las alcanzó.
Sus manos permanecieron a los lados, abriéndose y cerrándose alrededor del aire. Talia colocó otra hoja en el centro de la mesa, como si estuviera colocando una carta final. Esta carta fue enviada a Jet, dijo. Contiene amenazas condicionadas al pago. La firma coincide con sus archivos anteriores. La intención es explícita. El aliento de Edith se cortó y cuando habló, su voz se quebró al mencionar el nombre de Clara. Ella me dijo que su hijo ya no podía distinguir, dijo suavemente, entre el deseo y lo incorrecto. La frase cayó con el peso de los años. Marisa hizo un último intento abrupto. Él los manipuló, dijo, señalándome como si el gesto pudiera conjurar pruebas. La palma del juez Ramsay golpeó la mesa una vez, no fuerte, solo definitivo. El testamento es válido. Los documentos están en orden. No hay ningún caso que presentar aquí. La voz de Paul flotó desde la puerta. Deberíamos parar, le dijo a nadie en particular, pero no se acercó a mí y nadie se movió con él. Retrocedieron a ritmo desigual, recogiendo sus abrigos y su orgullo, murmurando logísticas que ya no importaban. En el umbral, Siena lanzó una mirada por encima del hombro. Esto no ha terminado, le dijo a la habitación, a sí misma, a esa parte de ella que necesitaba el conflicto para existir. La puerta se cerró tras ellos con un sonido como el de un libro que termina un capítulo que no debería haber empezado. Me senté porque mis piernas dijeron que era hora. Mildred colocó una taza junto a mi mano y el vapor del café se elevó entre nosotras como una bendición. La casa exhaló. Podía oír el reloj en el pasillo y el murmullo bajo de Ramsay ofreciéndole a Torres llevarlo de vuelta a la comisaría y a Edith dando las gracias a Lynn por algo pequeño que no era pequeño en absoluto. Miré el cuadro de rosas sobre la repisa, cuyos bordes atrapaban la luz de la mañana. Y por un instante sentí lo que solía sentir en el porche con Clara contando pétalos y Theo limpiándose la grasa de las manos antes de tocar el picaporte. Protección sin muros, amor sin transacción. Cerré los ojos y les hice una promesa para la que ya me habían preparado. Mantendremos esto a salvo. Mantendremos esto honesto. Mantendremos este hogar. La mañana después del enfrentamiento, me senté sola en la sala de la casa de Ardsley Park, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje y posándose sobre el cuadro de rosas que se había convertido en mi brújula. Por primera vez en semanas, mi pecho se sintió ligero. El miedo que me había llevado de un movimiento defensivo a otro había desaparecido, reemplazado por algo más pesado pero más firme, la responsabilidad. La herencia ya no era una carga impuesta en mis manos. Era una promesa viva que tenía que proteger y hacer crecer. Raúl y Talia me ayudaron a revisar los documentos que antes parecían abrumadores. Juntos, presentamos los papeles para la Fundación Clara y Theo Banner, respaldada por $12 millones apartados de la herencia. No era solo dinero esperando a ser gastado. Era un plan. Becas para niños que quizás nunca hubieran tocado un pincel, salones de arte en escuelas públicas con paredes agrietadas y materiales faltantes. Programas de formación profesional para adolescentes a quienes les habían dicho que solo servían para el trabajo manual. Cuando terminamos el trabajo legal, celebramos parados en el gimnasio de una escuela pública mientras una cinta caía y los estudiantes entraban corriendo a un nuevo salón de arte. Sus gritos y risas rebotaban en las paredes de bloques de cemento y en la pared posterior colgaba un lienzo que había pintado, una rosa más grande que la vida, con pétalos que se curvaban hacia afuera como una invitación. Los rostros de mis abuelos parecían vivir en el júbilo de esos niños, pero la paz no era completa. A los pocos días, Malcolm vino a buscarme, luciendo más delgado. Su traje arrugado mostraba el borde del colapso en su mirada. Su fondo de inversión se había hundido y la desesperación había vaciado su voz. Jet, préstame algo, solo lo suficiente para mantenerme a flote. Te lo devolveré. Su súplica no me resultaba ajena. Era una repetición de años pasados, pero esta vez no me inmuté. La voluntad es clara, dije en voz baja. La condición era el respeto. Si no puedes honrarlo, no nos queda nada que discutir. Su mandíbula se tensó, su mano se agitó como para discutir, pero no salieron palabras. Se marchó,
llevándose solo el silencio. Evelyn lo intentó después. Llamó con su voz pintada de encanto. Cariño, ¿podrías dejarme presidir una gala? Un evento con mi nombre en el cartel. Sería bueno para todos. Ya podía imaginarla, las cámaras de Pearl, los invitados aplaudiéndola. Respondí con calma y determinación. Madre, tú persigues el centro de atención. Yo persigo el valor. No buscamos lo mismo. Colgó con un suspiro lo suficientemente afilado como para cortar vidrio. Siena llenó mi bandeja de entrada con correos brillantes y suplicantes sobre patrocinios para su blog, enlaces a videos simulados y promesas de seguidores. Los dejé sin responder. Marisa envió una invitación navideña envuelta en papel aterciopelado, garabateando por el bien de la familia en la parte inferior. La guardé en un cajón y nunca respondí. Una parte de mí sintió el aguijón de excluirlos, pero la mayor parte entendió que nada había cambiado. Todavía querían la herencia como moneda, no como legado. Ese domingo cociné jambalaya con Mildred, el aroma de pimientos y salchichas llenando la casa. Javier trajo vino, Edith un pastel, Raúl su risa fácil, Lynn sus historias cuidadosas sobre la compañía y Talia su humor mordaz. Comimos en la mesa de roble, nuestras rodillas chocando, voces superpuestas, el aire vivo con alegría espontánea. Mirando a mi alrededor, me di cuenta de que esta era la familia que había estado buscando. No perfecta, no de sangre, pero leal y verdadera. Esa noche, salí al porche, las tablas frescas bajo mis pies. Los robles susurraban en la brisa, el musgo español balanceándose como hilos de memoria. Susurré al anochecer, abuela, abuelo, he empezado a plantar las semillas. El viento respondió, llevando el leve perfume de las rosas. 8 meses después, la vida se había transformado en algo estable. Seguía caminando por los pasillos de Magnolia Grove Elementary, guiando pequeñas manos sobre lienzos, mezclando colores hasta que sus caras se iluminaban con descubrimiento. Pero después de la jornada escolar, llevaba otro rol, dirigir la Fundación Clara y Theo Bennett. Las cartas de los becarios se acumulaban en mi escritorio, cada una un testimonio. Southern Star, bajo el liderazgo firme de Lynn, prosperaba de nuevo. Los conductores recibían participación en las ganancias y beneficios de salud que alguna vez habían estado amenazados. Recuerdo a un conductor mayor deteniéndome en el estacionamiento, su gorra en la mano. Tus abuelos prometieron que nos cuidarían. Has cumplido esa promesa. Sus palabras se quedaron conmigo como un metal. Las viejas heridas familiares aún latían en los bordes. Las llamadas llegaban de vez en cuando, pero solo cuando necesitaban algo. Malcolm dejaba mensajes llenos de tonos cortantes sobre oportunidades. Los correos de voz de Evelyn rebosaban de una calidez ensayada. Los dejaba sin contestar hasta que el teléfono dejaba de sonar. Al principio, el rechazo me tallaba con culpa, pero poco a poco se fue atenuando. Llegué a entender que los límites no eran crueldad. Eran supervivencia. Una tarde, durante una exposición en el centro comunitario, ahora ubicado en la casa Arsley, un niño tiró de mi manga. Mateo, con el pelo revuelto y los ojos brillantes, me entregó un dibujo de una rosa con trazos torpes pero decididos. Algún día quiero enseñar arte como tú, dijo. Mi garganta se cerró, las palabras atrapadas tras una oleada de orgullo y dolor. En él vi el futuro que mis abuelos habían querido que construyera, una línea inquebrantable de esperanza llevada por niños que creían que su creatividad importaba. A medida que la multitud se dispersaba, Edith se acercó con un pequeño casete, los ojos brillantes. Clara quería que tuvieras esto. Lo introduje en un viejo reproductor y su voz llenó la habitación silenciosa. Jad, eres el color más brillante de nuestro jardín. Deja que tu amor se convierta en luz para otros. El sonido me deshizo. Las lágrimas cayeron, pero no eran amargas. Estaban llenas de reconocimiento y determinación. Una semana después, conduje hasta el cementerio Bonaventure con un ramo de rosas rojas. El aire estaba cargado de sal del río, los robles se inclinaban con el viento. Me arrodillé junto a su tumba y coloqué las flores con suavidad. Cumplí mi promesa, susurré. La brisa se levantó.
tirando de mi camisa, rozando mi hombro como si una mano se hubiera posado allí. El musgo de arriba se balanceaba. El cielo se abrió en parches de luz y lo sentí conmigo. No se habían ido, nunca se irían, sino entrelazados en todo lo que había llegado a ser. Me paré frente a la lápida y hablé tanto para mí como para ellos. El dinero puede mostrar cómo es la gente, pero el amor y los valores son lo que perdura. Ustedes plantaron las semillas. Yo solo estoy aquí para recoger la cosecha. El viento se llevó las palabras a través del jardín de piedras y hacia la ciudad más allá, donde nuevas vidas esperaban ser tocadas. Y en ese momento supe que la historia no terminaba. Solo volvía a comenzar, llevada por cada niño que tomaba un pincel, por cada mano extendida en silencio hacia otro, por cada rosa que florecía con terquedad a la sombra de un roble. El ático olía a papel viejo y cedro, una dulzura seca que se aferraba a mi garganta mientras el polvo flotaba en lentos halos alrededor de la bombilla. Edith estaba junto a la trampilla, sujetando la escalera mientras yo subía con una linterna y una bolsa de lona. Atrás a la izquierda, dijo. Clara siempre guardaba las cosas más viejas donde el techo se hace bajo. Avancé de rodillas junto a una fila de cajas de cartón marcadas con cinta, cada una con la letra cuadrada de Teo, hasta que una etiqueta me detuvo. 1978, 1985. La tinta se había corrido un poco por el surco de la tapa de cartón, como si el tiempo hubiera intentado suavizar las fechas y hubiera fallado. Lo deslicé lentamente hacia adelante, con los músculos protestando, y lo acerqué a la escotilla. Edith lo tomó de mis manos como una partera recibiendo algo frágil. Nos sentamos con las piernas cruzadas sobre las tablas del ático, con la caja entre nosotros. Cuando levanté la tapa, lo primero que encontré encima fue una Polaroid de Teo con una chaqueta de mezquilla, una rodilla apoyada en un arcén de grava. Sus manos dentro del capó abierto de una camioneta tan vieja que la pintura parecía quemada por el sol. Clara recostada contra el guardabarros con un termo en ambas manos y una sonrisa que decía, esto es difícil. Y también es nuestro. Debajo de la foto había registros de viaje escritos a lápiz, rutas trazadas sobre recibos de moteles de distintos condados, sujetados con clips oxidados, y un mapa de papel doblado que crujió como hojaldre al abrirlo. Había envoltorios de sándwiches guardados para notas, chistes garabateados en los márgenes y un recuento de millas que parecía una oración. Más abajo, en la pila, había cartas de los primeros empleados, escritas en papel rayado, con sobres estampados con nombres de pueblos cuyas poblaciones cabrían en una iglesia. Una agradecía a Teo por cubrir una factura médica inesperada. Otra describía el día en que la esposa de un conductor entró en trabajo de parto y el propio Teo terminó la ruta para que el hombre pudiera llegar a casa. Había notas sobre un bono que llegó no en Navidad, sino en agosto, cuando se necesitaban útiles escolares, sobre un cochecito de segunda mano dejado en un porche sin tarjeta, sobre una promesa hecha durante una tormenta y cumplida una vez que los caminos estuvieron despejados. Cada carta añadía un piso a la historia que creía conocer. Su riqueza, cuando llegó, había crecido del servicio, como fruto de un árbol bien cuidado. En el fondo, envuelto en papel encerado y atado con hilo, había un solo sobre dirigido, pero nunca enviado. El nombre, escrito en tinta azul pulcra, era el de mi padre. Lo sostuve como se sostiene un objeto que puede cambiar una habitación. La solapa no estaba sellada. Edith me miró y asintió una vez. Dentro había una página con la letra cuidadosa de Teo. Hijo, si solo ves el dinero y no a las personas, perderás ambos. La línea avanzaba limpiamente sobre el papel, sin manchas de tinta, sin vacilación. Mi garganta se cerró. Seguí leyendo. Escribió sobre noches en la carretera, sobre la decisión de compartir las ganancias el primer año que finalmente obtuvieron alguna. Sobre cómo los números solo eran honestos cuando honraban las manos que los hicieron. Escribió que el liderazgo no era un derecho de nacimiento. Era una responsabilidad que aceptabas cada día o no en absoluto. Al final, una frase que calmaba y hería en un mismo aliento. Elegimos a Jet porque entiende los valores, no porque sea perfecto. Apreté mi pulgar contra esa línea como si el calor pudiera fundir mi piel con la verdad que contenía. Edith alcanzó otro paquete.
Este era un montón de carpetas manila atadas con hilo de cocina. En minutos, en las actas de una reunión de la que no sabía, leí el nombre de un conglomerado nacional anotado a lápiz en el margen, del tipo que se traga los negocios familiares y blanquea sus historias. Trató de convencerlos, dijo Edith suavemente. Tu padre quería vender. Decía que era hora de retirarse y dejar que alguien más grande hiciera el trabajo pesado. Theo le dijo que una empresa construida a base de nombres de pila no se convierte en un número sin perder su alma. Su rostro se suavizó, el dolor encontrando su viejo surco. Dejaron de hablar del futuro después de eso. Solo hablaban del clima. Aparté las carpetas y escuché la casa a nuestro alrededor, el leve crujido de las vigas viejas, el viento filtrándose entre el musgo afuera, los pequeños suspiros de un hogar que había presenciado cada versión de nuestra familia. Hacía mucho tiempo, algo se había agrietado, no con el estruendo de un plato al caer sobre azulejos, sino como una fisura capilar en un vidrio que recorre de punta a punta cuando no miras. El testamento no había creado la grieta. La había trazado con tinta. Despejamos un espacio en las tablas y ordenamos las fotos y cartas como si construyéramos una línea de tiempo. Y a lo largo de los tablones, Theo junto a la camioneta, Clara tejiendo en la parte trasera, una nota de la hija de un conductor que se hizo enfermera porque una beca pagó sus libros de anatomía. Sentí que la historia se cosía más fuerte dentro de mí. No me habían elegido para castigar a su hijo. Me habían elegido para mantener vivo su trabajo. Deslicé la carta de Theo de nuevo en su sobre y la apreté contra mi pecho. El peso no disminuyó, pero comenzó a brillar con esa luz que muestra un camino. Cuando finalmente bajamos la caja al pasillo, la tarde se había vuelto ámbar. Edith tocó mi brazo antes de irse. Querían el tipo de futuro que mira a la gente a los ojos. Dijo. Asentí, y cuando la puerta del ático se cerró con su familiar golpe, me sentí más ligero y más pesado. A la vez, más ligero por finalmente entender, más pesado por saber lo que me pedía. Estaba esperando junto a la cerca de eslabones cerca del parque cuando sonó la última campana. Corbata torcida, traje arrugado como el de un hombre que ha dormido en una silla. Los niños salieron en un estallido de color y risas. Balones de fútbol saltando sobre la hierba, mochilas golpeando espaldas pequeñas. Algunos de mis estudiantes me saludaron con la mano. Respondí al saludo y entonces vi a mi padre enderezarse, su rostro intentando componerse en algo suave. No lo logró del todo. Camina conmigo, dijo, no era una pregunta. Nos movimos por la acera donde los dibujos de tiza se desvanecían en el concreto, el aire con un leve sabor a mantillo de goma calentado por el sol. Observé a un niño correr en su bicicleta junto al bordillo y pensé en cómo la velocidad se siente como control hasta que pisas grava. ¿Crees que he perdido?, comenzó él, voz baja como una confidencia. Todo lo que siempre quise fue un poco de reconocimiento. Abrió las manos como si la petición fuera razonable, como si no hubiera pasado años comparándome con marcas invisibles y encontrándome pequeño. Respiré hondo, llenando mis pulmones hasta el fondo. Cuando era niño, yo también quería eso. Dije. Quería que me miraras y vieras algo por lo que valiera la pena aferrarse. Pero ellos me enseñaron algo más. El valor no es un trofeo que alguien te entrega. Es un camino que eliges. Las palabras me sorprendieron por lo firmes que sonaron. Quizá las había estado practicando sin darme cuenta. El color subió a su rostro. Me menospreciaron. Él espetó. ¿Tus abuelos? Nunca creyeron que yo fuera suficiente y ahora tú estás de su lado. La ira en su tono era vieja, alimentada durante años, tan familiar para él como su propio reflejo. No estoy de un lado, dije. Estoy de parte de una promesa. Llegamos a la esquina donde la sombra de un roble viviente enfriaba el pavimento. Y me detuve. Estoy manteniendo vivo lo que ellos construyeron, tal como ellos querían que viviera. Él puso una mano en la cerca, los dedos enroscándose entre los diamantes de la malla, y su voz descendió a un tono áspero. Si no me ayudas, lo pierdo todo. Esta vez no era una amenaza. No exactamente. Era la verdad de un hombre que había apostado demasiadas veces a la mano equivocada.
Por un momento, lo vi no como el arquitecto de mi dolor, sino como alguien sostenido por el orgullo y el miedo. Ya lo perdiste, dije suavemente. Lo perdiste cuando elegiste el dinero sobre las personas. Cuando trataste a la familia como un apalancamiento, cuando tomaste de una compañía destinada a sostener a otros. Él hizo una mueca. No había alzado la voz, pero la cerca entre nosotros de pronto parecía el símbolo perfecto de lo que habíamos construido, algo en lo que apoyarse, algo que también te mantenía apartado. Un grupo de estudiantes pasó junto a nosotros con su maestra, sus voces agudas y despreocupadas. Una niña se volteó y me sonrió, y yo le devolví el gesto. Mi padre observó el intercambio y luego apartó la mirada, como si la calidez ordinaria de ese acto lo ofendiera. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Sonaba menos como una pregunta y más como un último intento de imponer condiciones. Quiero que dejes de llamarme cuando necesites algo y que empieces a guardar silencio cuando no. Dije. Quiero que honres su decisión aunque no puedas entenderla. Quiero paz, y la única forma que conozco de obtenerla es con distancia. Decirlo dolió, pero no hirió. Sanó en la costura mientras las palabras salían de mi boca. Él asintió una vez, el gesto apenas perceptible, y se dirigió hacia el estacionamiento. Por un segundo, pensé que diría mi nombre. No lo hizo. Lo vi alejarse, sus hombros ya no tan erguidos como antes, su sombra más corta de lo que recordaba. El viejo dolor, el que susurraba elígeme, mírame, se agitó dentro de mí, pero no encontró dónde sentarse. Me quedé al borde del campo hasta que el patio de recreo quedó vacío y el sol se deslizó detrás del techo de la escuela, proyectando largas sombras sobre el asfalto. En la quietud, sentí que algo se liberaba, como un nudo que finalmente se aflojaba tras años de tensión. No necesitaba su aprobación para seguir adelante. No necesitaba su permiso para cumplir mi promesa. Cuando volví hacia el edificio, una ráfaga de viento cálido rozó el pasto, llevando el aroma de jazmín recién cortado desde la línea de la cerca. Lo inhalé y caminé hacia mi aula, donde los pinceles descansaban en frascos y el papel en blanco esperaba la primera pincelada. El centro comunitario dentro de la casa de mis abuelos olía a témpera y a lustre para madera, como un salón de clases que decidió crecer sin perder su esencia. Habíamos despejado el salón principal y el largo pasillo para que las paredes pudieran sostener lo que importaba, 100 pequeños mundos en papel. Rosas, robles vivos y la curva lenta y azul del río Savannah desfilaban en una procesión hecha a mano, de marco en marco. Las risas flotaban desde la cocina, donde Mildred servía limonada y galletas. Los zapatos chirriaban en el viejo piso de pino. Los padres inclinaban la cabeza como hace la gente cuando se sorprende con orgullo. Me moví lentamente entre ellos, con las manos entrelazadas a la espalda, igual que Theo solía patrullar el porche cuando se acercaba una tormenta, midiendo con aprobación. Cada pocos pasos, un color despertaba un recuerdo. El verde exacto que Clara me mostró al mezclar un susurro de azul con amarillo. La siena que Theo llamaba polvo del camino de los camiones. La línea negra que una vez creí que arruinaría un cielo, hasta que mi abuela me enseñó que el contraste es como la luz aprende a hablar. Una manita tiró de mi manga. Allí estaba Mateo, con una camisa de cuello un tamaño más grande y las mejillas sonrojadas. Señor Jet, dijo casi en un susurro. Me tendió un dibujo de una rosa más alta que él. Pétalos gruesos superpuestos con paciencia cuidadosa. El fondo bañado en un amanecer que parecía pura posibilidad. En la parte inferior, había escrito en letras de molde, quiero usar mis colores para ayudar a otros a ver los suyos. Lo leí 2 veces. Las palabras resonaron como una campana golpeada una sola vez y que se siente durante mucho tiempo. Ya lo estás haciendo, le dije, y su sonrisa le iluminó toda la cara. Su madre se secó los ojos desde la puerta, y cuando levanté la vista, Edith también estaba allí, con la mano en el pecho. Mientras la multitud crecía y menguaba, me encontré atrapado entre el entonces y el ahora. Aquí estaba un niño señalando la sombra que había escondido bajo una hoja. Allí, una abuela diciéndole a su nieta que el río nunca se había parecido más a sí mismo.
Entre ellos, la casa respiraba esas vigas viejas que sostuvieron mi infancia, sosteniendo ahora un futuro que casi podía tocar. No noté que la música se apagaba ni que las conversaciones se hacían más tenues hasta que Edith tocó mi brazo y me entregó algo pequeño en la palma. Era una memoria USB, el plástico tibio por el calor de su bolsillo. Encontré esto en una lata de recetas detrás de la flor, dijo. Es de tu Clara, había una nota. Desdobló un trozo de papel. Para Jet, cuando la casa esté llena de niños otra vez. Me escabullí a la habitación trasera donde el viejo piano vertical ocupaba su rincón. La laptop sobre el escritorio zumbó al encenderse. El archivo se abrió con un tartamudeo, luego se estabilizó. La voz de Clara llenó los altavoces, tan cerca como si se hubiera inclinado directamente hacia el micrófono en su cocina. Como si hubiera apoyado el iPad contra el tarro de azúcar y confiado en que escucharía. Jet, dijo ella, y tuve que sentarme. No eres solo el guardián de lo que creamos. Eres la continuación. Cuando dudes, pon tus manos en el trabajo y recuerda cómo una pintura comienza con una primera marca que no parece gran cosa, luego otra y otra hasta que se convierte en sí misma. Eso es todo lo que hicimos. La habitación se desdibujó. Dejé que el sonido se apagara y me quedé con el silencio que siguió. Un silencio que se sentía ocupado, no vacío. Cuando regresé al pasillo, la recepción se había convertido en un rezagarse. Los niños se posaban en las escaleras, balanceando las piernas. Los padres llevaban platos. Alguien había comenzado a apilar sillas plegables con la facilidad de quienes planean volver. Les di las gracias, los abracé, les dije que colgaríamos nuevo trabajo el próximo mes y el siguiente. Cuando la última familia saludó desde la acera y la puerta principal se cerró con un clic, apagué las lámparas una por una hasta que solo quedó encendida la lámpara junto al cuadro de rosas. Los pétalos capturaron esa única luz y la hicieron parecer más cálida. A la mañana siguiente, conduje hasta Venture con un ramo de rosas atado con hilo. El aire era suave y dulcemente salado. Las avenidas de robles vivos del cementerio se arqueaban sobre mí como catedrales verdes. El musgo español se mecía en el viento lento. Encontré la lápida y me arrodillé, quitando algunas hojas caídas de los nombres tallados. Hicimos lo que pediste, dije, con una voz lo suficientemente baja como para pertenecer a ese lugar. La casa está llena de nuevo. Coloqué las flores y me senté hasta que las hormigas me encontraron y el sol se abrió paso entre un parche de nubes. De regreso a la puerta, escuché el traqueteo de los cambios de una bicicleta. Un grupo de niños venía pedaleando por el camino, con cascos y serpentinas ondeando en los manillares. Señor Jet, llamó uno de ellos, frenando con un derrape que habría dado un infarto a cualquier padre. Levanté una mano. Mantengan la mirada al frente, dije. Y lleguen a casa antes de que se enciendan las luces de la calle. Gritaron y siguieron pedaleando, sus cuerpos livianos de juventud. Y yo me quedé allí, en el límite entre los vivos y los que se han ido, y pensé que las semillas no solo están plantadas. Ya han roto la tierra, y el sol conoce sus nombres. El otoño se deslizó en sabana, un grillo a la vez, mientras la tarde aún se aferraba al calor. Una noche, después de que terminara la última clase en el centro comunitario y hubiera terminado de guardar los pinceles en frascos, abrí el buzón en la acera y encontré un sobre sin dirección de remitente. Dentro, una sola línea en letras mayúsculas, lo lamentarás. Sin firma, sin adornos. El tipo de mensaje que no busca ser ingenioso, solo ruidoso. Me quedé bajo la luz de la calle, el papel tornándose del color de la mantequilla bajo la luz de sodio, y sentí un escalofrío intentar subir por mis mangas. Lo doblé y lo deslicé de vuelta en el sobre, luego en mi bolsillo con la calma que usas cuando un niño observa para ver si entrarás en pánico. Por la mañana, Javier revisó las grabaciones de las cámaras que habíamos instalado después de que todo se desmoronara. Pasó rápidamente por las horas de la madrugada hasta que una silueta familiar apareció al final de la calle. El auto avanzó a ralentí, se detuvo y luego volvió a avanzar. El sedán de Poe. No se detuvo frente a la casa. No estacionó. Pasó 2 veces y se desvaneció en la oscuridad como un pensamiento que alguien intenta tragar.
Tal vez solo estaba manejando, dijo Javier. Dejó la frase en el aire para que yo la terminara. No lo hice. Solo asentí y sentí ese viejo dolor de querer creer lo mejor de los callados. Para la tarde, Talia estaba en la mesa de la cocina con un bloc amarillo y una lista de nombres. Si no pueden ganar en los tribunales, quizás intenten ganar en el tribunal de la opinión pública. Dijo que es una ciudad pequeña. Los chismes llegan a un porche más rápido que el correo. Esbozó posibles artículos, citas anónimas sobre manipulación. Un titular que hacía una pregunta cuya respuesta ya insinuaba. Hablamos de respuestas, del costo de alimentar un fuego versus el costo del silencio. La conversación me dejó más firme y más cansado de lo que esperaba. Una mentira es más ligera que la verdad. Viaja mejor. 2 noches después, organizamos la reunión de padres de otoño en el salón multiusos de la escuela. Sillas plegables se extendían desde el escenario. Los carteles del ciclo del agua y las ramas del gobierno le daban algo a la luz fluorescente sobre lo que posarse. Hablé sobre la próxima sesión en el centro comunitario, sobre cómo la fundación cubriría los materiales para cualquier niño que los necesitara. Las preguntas llegaron desde atrás, horarios de recogida, ajustes por alergias. Entonces, una mano se levantó cerca del pasillo. Un hombre que no reconocí, con un tono más punzante que curioso. ¿No es todo esto posible solo porque compró su lugar aquí? Porque terminó con mucho dinero que el resto de nosotros no tiene. Las sillas crujieron mientras las cabezas giraban, el aire dando un pequeño paso lejos de mí. Apoyé las palmas en el podio. Comprar me habría sido lo fácil, dije. Firmar cheques e irme. Lo que estoy haciendo es más costoso. Estoy pagando con lo que mis abuelos me enseñaron. Presentarse, compartir el trabajo, mantener las puertas abiertas. Recordar que el punto de una bendición es pasarla adelante. Dejé que la frase se asentara el tiempo suficiente para echar raíces. Ninguno de nosotros puede controlar lo que hereda. Solo podemos controlar lo que hacemos con ello. Esta soy yo, eligiendo hacer algo que sobreviva a mi nombre. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Luego, una maestra de segundo grado aplaudió una vez con firmeza, y otros siguieron, una onda que se convirtió en marea. No fuerte, solo segura. El hombre bajó la mirada y escribió algo en su cuaderno que esperé fuera una pregunta para sí mismo. Al salir, bajo la luz tenue de las farolas del estacionamiento, algunos padres se detuvieron para apretar mi mano, para decirme, sigue adelante. Para contarme que sus hijos no han dejado de dibujar desde que el centro abrió. De vuelta en Arsley, me quedé en el porche con el sobre aún en el bolsillo, escuchando cómo la ciudad continuaba su rumor apagado en la televisión. Desde la ventana de un vecino, el ladrido de un perro respondió a otro 2 calles más allá, mientras el viento peinaba el musgo. El miedo no desapareció, pero parpadeó y se atenuó bajo la luz más constante de lo que habíamos construido. Antes de acostarme, coloqué el sobre en una carpeta con cosas que podrían importar más tarde. Escribí la fecha en la esquina y lo deslicé en el cajón con el cuidado medido de alguien que guarda un libro que planea terminar algún día. La casa se acomodó a mi alrededor. Al final del pasillo, los lienzos se secaban en la suave oscuridad. En algún lugar más allá de los robles, un claxon de tren gemía y se desvanecía. El aburrimiento es una forma de seguridad, dijo Teo una vez cuando me quejé de niño. Significa que nada se está rompiendo. Sonreí al techo y dejé que esas palabras me sostuvieran. En los días que siguieron, mantuve mis rutinas. Di clases. Barrí brillantina del suelo. Vi a niños descubrir que podían hacer que una sombra pareciera pertenecer a una hoja. Cuando la duda regresó, como lo hace, a veces educadamente, otras veces con rudeza, recorrí el pasillo de pinturas y conté los marcos. Recordé las voces que habían llenado esta casa la noche de la exposición. Las manitas tirando de mí hacia adelante. Las risas que resonaban desde la cocina. La oscuridad puede regresar cuando quiera, pero ahora tiene que llamar a la puerta. Y tenemos mucha gente dentro que sabe cómo abrir. La primera vez que entré en el almacén de Southern Stars, el aire,
El olor a aceite de motor y caucho me golpeó tan fuerte como cualquier recuerdo. El suelo vibraba con motores siendo revisados, montacargas pitando en reversa, hombres y mujeres con botas de punta de acero moviéndose al ritmo de una larga práctica. Lynn caminaba a mi lado, con su tablilla en la mano, tranquila como siempre. Aquí es donde tus abuelos pasaban más tiempo que en ningún otro lugar, dijo. Sus palabras hicieron que el techo corrugado pareciera más alto, las sombras de las vigas más pesadas. Los ojos me seguían mientras cruzábamos el piso. Algunos eran corteses, otros curiosos, pero muchos tenían un borde de desconfianza. Un hombre con grasa bajo las uñas escupió en un trapo y preguntó, ¿alguna vez has manejado una carga, o esto para ti son solo firmas? No respondí de inmediato. Sentí que cada mirada me medía contra Malcolm, contra las historias de mala gestión, contra el recuerdo de dos personas que nunca le pidieron a sus trabajadores algo que no harían ellos mismos. Marcus, uno de los conductores más antiguos, se acercó, sus hombros inclinados por décadas al volante, su gorra manchada por veranos y tormentas. Tu padre quiso recortarnos el sueldo una vez, dijo sin rodeos. Theo y Clara lo detuvieron. Dijeron que esta empresa solo vale algo si su gente puede mantener a sus familias. Si no fuera por ellos, todos nos habríamos ido. Las palabras no eran una amenaza. Eran una invitación, pero una con un precio. Tenía que demostrar que yo pertenecía allí. Le pregunté a Marcus si podía viajar con él. Alzó una ceja, pero me lanzó un chaleco de seguridad. Subimos a la cabina de su camión, el asiento crujió cuando me acomodé a su lado. El volante parecía increíblemente ancho. La carretera frente a nosotros se extendía como una cinta tensa mientras el camión rugía al entrar en la autopista. La vibración recorrió mis huesos. Recordé haber visto a Theo conducir años atrás, con una mano suelta en el volante, diciéndome cómo un hombre aprende paciencia milla tras milla. Marcus mantenía los ojos en la carretera, pero habló en voz baja. Tus abuelos creían en los que trabajaban la tierra, no en los que solo firmaban cheques. Si puedes recordar eso, quizás nosotros también creamos en ti. El zumbido de los neumáticos llenó el espacio entre nosotros. Miré hacia afuera, a la extensión plana de asfalto, los postes telefónicos pasando como segundos. Y sentí algo cambiar dentro de mí. Esto no se trataba de demostrar mi valía con discursos o libros contables. Se trataba de millas, sudor y escuchar. De vuelta en el almacén, reuní al personal. Mi voz tembló al principio, pero se estabilizó mientras continuaba. Esta empresa comenzó con un solo camión. Mis abuelos no la construyeron exprimiendo a la gente. La construyeron compartiendo lo que tenían. A partir de hoy, una parte de las ganancias irá a becas para sus hijos y mejores beneficios de salud para todos ustedes. Si Southern Star es fuerte, es por la gente que mantiene sus ruedas girando. El silencio que siguió fue denso, y luego se rompió con aplausos. Aplausos genuinos. Provenientes de manos callosas. Por primera vez, no era solo aire parado bajo la sombra de mis abuelos. Era parte del trabajo, parte de la continuidad. Esa noche, escribí en mi diario, la tinta se corría ligeramente bajo mi mano. Southern Star no es un imperio. Es un camino pavimentado con sudor, fe y millas de confianza. Mi tarea no es poseer el camino, sino mantener las ruedas avanzando en la dirección correcta. La primavera en Savannah no llegó como un susurro, sino como un coro. Las azaleas estallando en color, el aire del río dulce y húmedo, los robles sacudiendo un verde más brillante. En la casa de Ardsley Park, colgué faroles de papel a lo largo del barandal del porche mientras Mildred colocaba sillas en el jardín. Las rosas del jardín de Clara se habían abierto por completo, su aroma formando una suave muralla alrededor del evento. Esta vez, la exposición de arte no era solo para estudiantes de Magnolia Grove, sino para niños de toda la ciudad, hijos e hijas de conductores, niños de escuelas que alguna vez no tuvieron suministros, jóvenes artistas que nunca antes habían colgado una pintura en una pared. Los vecinos fluían por la puerta. Los conductores estacionaron sus camiones a lo largo de la acera y cargaron a sus pequeños sobre los hombros. Los padres de la escuela sostenían programas mientras los niños correteaban entre los macizos de flores,
riendo. Dentro del salón, las paredes brillaban con acuarelas de ríos. Bocetos a lápiz de ramas de roble, colajes de la plaza de la ciudad. El murmullo de las voces era constante, natural, como si la casa misma hubiera estado esperando esta renovación. En medio de todo, una niña llamada Lily me entregó un dibujo. Mostraba un enorme roble, con raíces profundas y ramas que atrapaban el viento. Abajo, con letras mayúsculas cuidadosas, había escrito: "Este árbol no se romperá por el viento". La emoción me cerró la garganta. Me agaché para quedar a su altura. «Eso es lo más valiente que podrías haber dibujado», le dije. Ella sonrió, faltándole un diente, y saltó de vuelta hacia sus amigos. Apreté la hoja contra mi pecho y sentí que Clara y Theo hablaban a través de una niña que nunca conocieron. Mientras el sol caía y las linternas comenzaban a brillar, escudriñé la multitud y divisé a alguien apartada cerca de la esquina donde el jardín se encontraba con la calle. Siena. Su cabello recogido, su vestido demasiado elegante para el lugar, pero su rostro era inescrutable. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Algo, arrepentimiento, anhelo, quizás vergüenza, brilló brevemente antes de que ella girara y se alejara. No la seguí. Solo pensé que quizás incluso en ella se había plantado una semilla, una que podría tardar años en romper la tierra. La velada terminó con música y risas brotando del porche, niños corriendo en círculos por el jardín de rosas. Sus gritos elevándose hacia las ramas cubiertas de musgo. Me apoyé en la barandilla y dejé que el viento me atravesara, llevando el aroma de las flores y el eco de las voces. La temporada de mis abuelos ha terminado, susurré, no con dolor, sino con gratitud. Ahora es la temporada de nuevas semillas. Miré a la multitud una vez más, rostros iluminados por la luz de las linternas, manos sosteniendo platos y programas, niños agarrando pinceles y dibujos, y sentí que la verdad se asentaba en mí. Algunos heredan dinero, otros heredan historias. La mayor herencia es una semilla plantada en tierra que te sobrevive. Esa noche, antes de cerrar las puertas, escribí una última línea en mi diario: hay legados que se desvanecen como monedas gastadas. Y hay legados que echan raíces en los corazones de las personas. Los primeros desaparecen. Los segundos crecen para siempre. Y en esta casa, bajo estos árboles, con rosas floreciendo contra el porche, las semillas seguirán brotando. Nunca pedí heredar 26 millones de dólares. Nunca pedí cargar con una empresa familiar o una fundación, ni ser arrastrado a batallas con quienes debieron protegerme, en lugar de intentar derribarme. Lo que pedí toda mi vida era simple: ser visto. Tener un lugar en la mesa, compartir una historia y no ser silenciado. Durante años, creí que solo sería la sombra parada justo fuera del resplandor de mi padre. La ocurrencia tardía en la agenda ocupada de mi madre. El telón de fondo de los interminables deseos de una hermana. Y entonces llegó el accidente automovilístico, y con él, el silencio. Un silencio lleno de dolor, de preguntas, de un peso que nunca pensé que podría soportar. Mis abuelos se habían ido, y las personas que me habían dado más amor que nadie en el mundo dejaron atrás, no solo su patrimonio, sino también su fe en mí. Al principio, pensé que era un error, que el testamento era una broma cruel que habían preparado para que todos los que compartían mi sangre me odiaran. Tal vez en cierto modo lo hicieron, pero solo porque creían que yo podría soportarlo. Me dejaron su casa, su empresa, sus ahorros. Pero más que todo eso, me dejaron sus valores. Aquellos que habían grabado en cada ladrillo de esta casa, en cada kilómetro recorrido por aquel primer camión viejo, en cada rosa plantada en el jardín del patio trasero. Me dejaron la creencia de que el dinero no vale nada si no se usa para levantar a las personas. Que el legado no es riqueza, sino confianza, que la medida de una vida no está en lo que acumulas, sino en lo que transmites. Y sí, mi familia intentó arrebatármelo. Exigieron la casa, el dinero, el negocio, como si el amor pudiera enumerarse y dividirse como activos. Me llamaron egoísta, manipuladora, indigna. Se burlaron de la vida que elegí: enseñar arte a los niños, pintar rosas en un pequeño apartamento. Vivir con sencillez. Olvidaron, o quizás nunca entendieron,
que lo que mis abuelos amaban en mí era precisamente esa sencillez. La capacidad de ver belleza donde otros solo veían números. Y cuando vinieron a desalojarme, se congelaron. No por mí, sino por las personas que estaban a mi lado. Vecinos, amigos, exalumnos, jueces, incluso policías. Personas a quienes mis abuelos habían tocado con una bondad silenciosa que nunca pidió nada a cambio. Esas personas se convirtieron en mi escudo, mi verdadera familia, mi prueba de que la sangre sola no define la pertenencia. He llevado esas lecciones a cada decisión desde entonces. En Southern Star, viajé en la cabina de un camión para comprender las vidas de los conductores que hacen girar las ruedas. Escuché antes de hablar. Les prometí que las ganancias se compartirían, que el futuro de sus hijos importaba tanto como el mío. Cuando miré a sus ojos, no vi sospecha, sino esperanza. Y cuando estallaron los aplausos, finalmente creí que no era solo una heredera. Era una continuación. En la fundación hemos abierto aulas, financiado becas, dado pinceles a niños que nunca pensaron que pintarían un cuadro digno de colgar. Me he parado en esos pasillos, viendo a niños como Mateo y Lily pintar rosas y robles con manos temblorosas y corazones firmes. Y he sabido en lo más profundo que mis abuelos viven en cada línea de esos dibujos. Pero nada de esto ha sido fácil. Mi familia todavía ronda como sombras al borde de la luz. Cartas deslizadas en mi buzón. Rumores susurrados en el pueblo. Preguntas planteadas en reuniones escolares. La gente quiere creer que si heredas dinero, debes haber hecho trampa para obtenerlo. La gente quiere derribar lo que no puede entender. Y, sin embargo, cada vez que la oscuridad se acerca, siento que la luz de esta comunidad la empuja hacia atrás. Cada aplauso en un auditorio escolar, cada sonrisa de un conductor cuyo hijo acaba de recibir una beca, cada niño que grita "Señor Jet" al pasar en bicicleta, esos son los escudos que cargo. Esa es la prueba de que lo que hago importa. Antes anhelaba el reconocimiento de mi padre. Solía imaginar que algún día me miraría y diría que estaba orgulloso. Ese día nunca llegará. Y está bien, porque la verdad es que ya no lo necesito. No necesito su aprobación para seguir avanzando. No necesito su aceptación para saber que vivo con propósito. Las voces de mis abuelos, la risa de Clara, las palabras firmes de Teo, esas me acompañan. Son más fuertes que el silencio de quienes nunca me vieron de verdad. Y cuando me paro frente a sus tumbas con rosas en la mano, el viento y el musgo sobre mí, sé que he cumplido mi promesa. Así que aquí estoy, compartiendo esto contigo. No porque necesite compasión ni porque busque aplausos, sino porque tal vez tú también has estado ahí. Quizás fuiste el ignorado en la mesa, el que amó en silencio mientras otros exigían a gritos. Tal vez has perdido a quienes te vieron como realmente eras. Y quizás te has preguntado si podrías seguir adelante sin ellos. Estoy aquí para decirte que sí puedes. Y no solo puedes, sino que lo harás. Porque su amor no termina cuando ellos se van. Continúa en ti. Eres la semilla que plantaron. Y tu vida es la flor. Antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo. Si mi historia te llegó, si removió algo dentro de ti, no dejes que pase en silencio. Deja un simple hola en los comentarios para saber que estás escuchando, o dime desde dónde me ves. Me encanta ver qué tan lejos pueden viajar estas historias, porque saber que estás ahí afuera marca la diferencia. Me recuerda que no hablo al vacío. Que alguien lleva estas palabras consigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No para que los números aumenten, sino para que estas historias de resiliencia, traición, amor y legado sigan llegando a quienes las necesiten. En algún lugar, alguien está parado en las sombras de su familia, preguntándose si importa. Quizás escuchar esto le dé la fuerza para continuar, como las voces de mis abuelos me la dieron a mí. Gracias por caminar este camino conmigo. Gracias por escuchar no solo el dolor, sino también la esperanza. Gracias por ser parte de la continuación. Porque al final, no se trata de dinero ni propiedades. Se trata de semillas plantadas con amor, regadas con coraje y transmitidas en historias como esta. Mis abuelos las plantaron en mí.